Hola, ¿qué tal? Este es mi video de presentación de la práctica número 2, que es análisis y generación de señales biomédicas para la materia de procesamiento digital de bioseñales. Primero que nada, empezamos con la parte teórica, dejando en claro qué son las señales biomédicas y tres tipos de señales biomédicas, las cuales vamos a estar utilizando durante la práctica. Primero que nada, las señales biomédicas son aquellas que nos describen comportamientos del cuerpo de diferentes partes, son obtenidas a través de procesos como por ejemplo las que vamos a utilizar. Ejemplo, son estos tres que vamos a estar utilizando: electrocardiograma, electroencefalograma y electromiografía. Cada uno va respecto al área que desea analizar. Por ejemplo, el electrocardiograma, como su nombre lo indica, cardio, se dedica al registro de la actividad eléctrica del corazón y este se utiliza para evaluar su funcionamiento y realizar diagnósticos. Las señales eléctricas del corazón se obtienen a través de la despolarización y repolarización de las cavidades cardíacas y está compuesto por ondas P, un complejo llamado QRS, y ondas T. Y un punto muy importante a mencionar es que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones y cada una de estas derivaciones analiza un punto específico del corazón. A la hora de sumar estas 12 derivaciones o 12 partes, tenemos una observación tridimensional del corazón. Después tenemos otro ejemplo que es la encefalografía, encefalograma, EEG. Este mide la actividad, como su nombre le indica, encéfalo, del cerebro. Y es obtenida a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo del paciente, en las cuales detectan ondas cerebrales, los cuales fueron denominados con letras griegas, ondas delta, teta, alfa, beta y gamma, y cada una de estas es asociada a un estado emocional o de conciencia del ser humano y pues a la actividad cerebral en general. Con este se pueden detectar trastornos cerebrales y etc. Y por último tenemos el ejemplo de la electromiografía, EMG, con sus siglas. Este nos ayuda a registrar la actividad eléctrica de los músculos a través de sus estados de reposo y de contracción. Y también pues podemos diagnosticar tipo trastornos neuromusculares o evaluar la función general de los músculos. Eh, las señales de la electromiografía se obtienen a través de la excitación de las unidades motoras del músculo. Y bueno, estos tres tipos de señales biomédicas son representadas a través de ondas, ondas senoidales o cosenoidales, senoidales principalmente. Estas son pues funciones que son oscilaciones periódicas y repetitivas y primero que nada las senoidales, por ejemplo, se obtienen a través de la representación de varios parámetros, por ejemplo, la amplitud de las ondas, la frecuencia de la toma de las muestras en las ondas, el tiempo en el cual se analiza y una fase. Asimismo, con las cosenoidales, en este caso se nos representa en esta gráfica como la senoidal es la línea que no tiene punteado y la línea con punteado es la cosenoidal. Podemos ver que es una gráfica de una onda y la cosenoidal es la misma onda, pero recorrida un cuarto de periodo a la izquierda. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para, por ejemplo, poder analizar señales de una distinta punto de vista, teniendo una como base y luego aplicándole las funciones senoidales o cosenoidales para poderla analizar desde otra perspectiva, ¿verdad? Eh, bueno, por lo pronto esto sería la parte teórica. También podemos ver que aquí están las bases de datos de las cuales sacamos nuestras señales con las cuales vamos a estar trabajando posteriormente dentro de esta práctica. Bueno, ahora pasamos a la parte de MATLAB para empezar a desarrollar nuestra práctica. Primero que nada tenemos pues las señales que explicamos anteriormente. Tenemos ejemplos de cada una obtenidas de las bases de datos anteriormente mostradas. Primero que nada, pues tenemos la señal SG, después la señal EG, electroencefalograma, y la señal de electromiografía. Entonces las tres las tenemos aquí, las mandamos. Y por ejemplo, vamos a analizar primero la del SG. La del SG nos está mostrando que nos da una matriz de 6 por 1000, por 10.000. Entonces, a la hora de tenerla aquí, nos da un valor. Este valor lo ploteamos
y nos muestra la siguiente gráfica. Esta es nuestra gráfica para nuestro electrocardiograma. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente, la señal del electroencefalograma. Igual, la declaramos señal, señal de la electroencefalograma, perdón. Entonces aquí tenemos un valor y lo mostramos gráficamente. Esta es nuestra figura de la electroencefalograma. Por último, tenemos nuestra señal de la electromiografía, la cual aquí está como señal EMG. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo graficamos de nuevo, float, y nos va a mostrar la siguiente figura. Aquí podemos ver que tiene un vector de referencia y que los parámetros se mantienen aquí. Vamos a analizar un poco, observando cómo cada una de las señales nos representan el funcionamiento y la caracterización de las señales y el funcionamiento de cada una de las partes observadas. Y bueno, esa sería la parte 1 de la práctica. Ahora vamos a la siguiente parte, que es nosotros generar las señales. Porque en esta parte, estas señales las obtuvimos de las bases de datos, pero ahora sí que pasa cuando queremos generar nosotros nuestras propias señales. Las señales cosenoidales y senoidales funcionan primero que nada declarando sus parámetros. Como mencionábamos anteriormente, se manejan en hertz. Entonces, en este caso, queremos mandar una señal sinusoidal de 20 hertz. Primero vamos a hacer dos. Primero hagamos una a 10 hertz, que fue el ejemplo que nos mostró el profe. Y vamos a ver cómo van variando de acuerdo a la frecuencia de muestreo. Aquí tenemos declarado nuestra frecuencia, que son 10 Hz, el tiempo entre muestras, que es 1 sobre la frecuencia, y tenemos también nuestro tiempo, que va de 0 a 1 sobre pues, el tiempo que se van haciendo las muestras. Esto dura un segundo. Y ya, para poderlo graficar, tenemos que declarar que va a ser un ciclo. Este ciclo se declara a través del 2pi. Y tenemos la función seno, para lo que queremos es una onda senoidal, ¿verdad? Entonces, una vez declarados todos estos parámetros, los corremos, podemos estudiarla o graficarla. Entonces, podemos notar aquí cómo se nos genera una señal que es un poco cuadrada. ¿Por qué? Porque va en una frecuencia de muestreo, pues, un poco tanto menor, que es 10, un tanto chica, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en lugar de que nuestra frecuencia sean 10, la convertimos en 20? Y bueno, es lo mismo. Vamos a cambiar nuestros parámetros. Ahora, que es 20, podemos ver que es una señal más nítida, bueno, más lineal, un poquito más. Y así puede ir progresando de acuerdo a la frecuencia que queramos usar. Por ejemplo, vamos a usar una frecuencia de 50. Esta, por ejemplo, vamos a poder notar que es pues mucho más lineal a la línea, mucho menos, más detallada, más fina la línea, no tienen como áreas cuadradas como las anteriores. Y pues esto nos puede indicar que lo que mencionaba anteriormente, la frecuencia del muestreo nos da señales más claras. Ahora, en el caso de las cosenoidales, bueno, también vamos a hacer, antes de pasar a las cosenoidales, vamos a hacer una duplicación del ciclo de la señal. En este caso, pues nuestro y primero era y normal con la función senoidal y este sería el doble de la función senoidal. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Así quedaría. Este es el doble. La anterior era la sencilla y esta es la doble. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues bueno, podemos, para compararlas, las ploteamos como múltiples series y miren, aquí queda la señal número 1, naranjita, y la señal número 2, que es el doble de naranjita. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues básicamente lo queremos hacer para poderlas comparar, los parámetros de ambas.
sencillo, es bastante útil esta herramienta. Y bueno, ya que pasamos con esas, vamos a las cosenoidales, que sería básicamente lo mismo. Para generar una señal, pues primero declaramos nuestras variables. Vamos a borrar las variables que ya teníamos del seno, perdón. Vamos a las de coseno. Muy bien. Primero que nada, pues nuestra frecuencia de muestreo habíamos dicho que va a darnos cuántas muestras tenemos por cada parte de la señal. En este caso queremos 30 para que sea una señal bastante nítida. Nuestro tiempo igual, 1 sobre la frecuencia del muestreo, que vaya de 0 a 1 segundos, y que nos dé la gráfica ahora con una función cosenoidal. Muy bien, declaramos. Y que nos muestre la figura, por favor. Gracias, MATLAB. Aquí está nuestra figura número 1. Ahora igual, vamos a hacer lo mismo, vamos a duplicarla para poderla comparar con la inicial. Pues se ve similar, pero es el doble. Entonces queremos mostrar las dos al mismo tiempo. Las mostramos como múltiples. Y aquí podemos ver también igual. Esta es nuestra señal cosenoidal, que la podemos comparar una sobre la otra sobrepuesta. Y pues esto nos va a ayudar también a analizarlo, ¿verdad? Por último, también se nos pidió hacer una suma de las señales. Por ejemplo, en este caso teníamos nuestras señales aquí ya cada una, pero ¿qué pasa si queremos ponerlas todas juntas? Bueno, vamos a hacer el ejemplo que marcamos en la explicación. Primero que nada, vamos a limpiar aquí. Muy bien. Ahora, vamos a primero decir, bueno, más bien si vamos a ocupar de la cosenoidal. Muy bien, porque queremos saber qué es nuestro tiempo, nuestra frecuencia. Entonces ya, a partir de ahí, le pedimos a MATLAB que nos genere un vector P, que son, más bien una matriz P, que son dígitos random, que son 5 dígitos random, en los de 5, mire, por ejemplo, aquí lo podemos ver, que son 5 renglones en una sola columna. Por eso 5 y 1. Y luego vamos a declarar que nos dé una primera señal. ¿Y esto qué nos va a decir? Que simplemente queremos que sea una matriz. El hecho de los ceros es para que no se note, digamos, en nuestra gráfica, pero esto nos va a declarar que lo que necesitamos es una matriz. Es el largo. Entonces, bueno, podemos aquí notarlo, que se llama S1. Entonces, nuestro S1 pues son ceros, aquí como se indicaba. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Y por último, vamos a utilizar pues para la suma de las señales la función for. ¿Qué nos indica? Pues que queremos que del dato 1 al 5 sea nuestra variante j. ¿Está? Y que, que nuestro S1, que lo tenemos aquí ya, sea la suma de j, que es del 1 al 5, de acuerdo a nuestra p. Entonces nuestra p son los valores random. Nuestra j nos está diciendo que va desde el 1 y luego el 2, el 3, el 4 y el 5. Y estos van a ir sumados utilizando la fórmula senoidal. Entonces vamos a correrlo todo completo. Ya están declarados todos. Y que nos lo grafique. Entonces aquí podemos ver nuestra suma de las señales, como están aquí representadas gráficamente. Y bueno, esta función de for y end pues es bastante útil porque si lo quisiéramos hacer de otra manera, aquí lo tenemos representado, tendremos que declarar primero cuáles son todas nuestras señales, del 1 al 5, que pues es un poco más tardado tener que escribir todo esto, y después sumarlas una independientemente. Igual podemos hacerlo, ya lo tenemos aquí escrito, entonces vamos a declarar las variables, las señales, y luego le pedimos que nos las sume. Entonces nos da un vector, una imagen final, y esta nos la grafique por favor, y podemos ver aquí, nos deja nuestra señal graficada.
Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos indica? Bueno, ya para concluir con el tema, realmente pues podemos observar cómo estas funciones trabajando con las señales tanto del electrocardiograma como del encefalograma y del electromiografía, pues nos tienen diferentes parámetros, por ejemplo, parámetros para trabajar. Por ejemplo, el electrocardiograma funciona a una frecuencia en un rango de 0.5 a 100 Hz. Y estos tienen un pico de amplitud que varían pues, de acuerdo a la actividad cardíaca. Pero así es como funciona. Después el electroencefalograma, este tiene una frecuencia que abarca igual, desde los 0.5 hasta los 100 Hz. Y aquí la amplitud varía dependiendo de la actividad cerebral que se vaya obteniendo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, de acuerdo a las ondas que se van captando, las ondas de letras griegas, delta, beta, alfa y gamma. Entonces sí. Y los parámetros, por ejemplo, de la señal del electromiógrafo son mucho más altas porque pues, podemos pensar lógicamente que al trabajar con músculos son áreas más grandes del cuerpo, pues requiere más una frecuencia mayor, ¿verdad? Y este trabaja desde los 5 Hz hasta los 500 Hz. Y pues claro que la amplitud varían la actividad muscular, siendo las más altas una contracción muscular. Y bueno, pues por ejemplo, como lo decíamos anteriormente, pues aquí podemos observar que a los cambios de frecuencia y a los cambios de amplitud, pues esto puede ir afectando la interpretación de las señales biomédicas. Por ejemplo, si tenemos un electroencefalograma con cambios en la frecuencia y en la amplitud, estos pueden estar asociados a diferentes estados de la conciencia y trastornos cerebrales. Eh, por eso hay que analizar muy bien las variaciones pues, a la hora de hacer un diagnóstico clínico. ¿Y qué nos ayuda a hacer el diagnóstico clínico? Pues justamente el procesamiento de estas señales. Y pues al final de cuentas, las diferencias entre la frecuencia y la amplitud de las señales pues tienen implicaciones significativas, como lo decía anteriormente. O sea, a la hora de hacer análisis y diagnósticos, pues son fundamentales y son importantes para tenerlos en cuenta de cómo varían y cómo podemos analizarlos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Y bueno, por lo pronto esto sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente práctica.